Vamos ahora con el tercer eje, que es desde el derrocamiento del peronismo hasta el 2001. Nosotros lo vamos a dividir primero en el primer periodo que nosotros habíamos hablado, que es desde el 55, desde 1955 hasta 1973, que es cuando regresa el peronismo. Hay una pequeña diferencia entre el 73 y el 76, que es cuando se da el golpe de la última dictadura. Entonces, después del 76 al 83, que es el terrorismo de Estado, la última dictadura militar. Después tenemos del 83 hasta el 89, que es el gobierno de Alfonsín, y del 89 hasta el 99, que es el gobierno de Menem. Y por último tenemos los últimos 2 años, que son el 99 hasta el 2001, que es el gobierno de la Alianza, ¿no? Bueno, estos serían los gobiernos que hay desde la caída del peronismo. Estamos englobando desde el 55 al 73 un montón de gobiernos, ¿sí? Del 55 al 73 hablamos de entregolpes por una cuestión, como habíamos conversado, de que vamos a alternar, por un lado, gobiernos militares con democracias restringidas. ¿Qué significa democracias restringidas? Que no le van a permitir presentarse al peronismo, ¿sí? A elecciones, con lo cual no es una democracia plena porque, bueno, no existe una democracia en la cual se le impida presentarse a un partido político. Inaugura esta etapa, ¿sí? La Revolución Libertadora, que es el golpe de Estado que derroca al peronismo. Acordémonos que el peronismo, digamos, nunca tenemos que olvidar un hecho que está como un poco borrado en nuestra historia, que es el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, en junio del 55, hecho que es un hecho terrible, porque sin aviso la Fuerza Aérea comenzó a bombardear Plaza de Mayo cuando había, digamos, un día común, un día de trabajo, sobre población civil, ¿no? O sea, fue un hecho muy salvaje, muy bárbaro, muy, digamos, que nuestra historia no rescata en su dimensión. Hay muy pocos antecedentes de un hecho como es en la historia de la humanidad. Entre ellos está Guernica, que fue un episodio parecido que se dio en España cuando la aviación alemana bombardea la ciudad de Guernica con el beneplácito de Franco, que era un dictador. Eh, hay muy pocos antecedentes donde las propias, digamos, donde el propio gobierno autoriza el bombardeo de la población civil, lleva adelante el bombardeo, digamos, un ataque a la población civil que no está involucrada en ningún tipo de conflicto. Ese día iba gente a trabajar, iban niños a las escuelas, así que bueno, fue algo profundamente terrible. Bueno, Perón se va del país, se exilia y la Revolución Libertadora lo que hace es prohibir de todas las formas posibles la presencia del peronismo, digamos, dentro del mundo político, ¿sí? O sea, se llevaban presas a personas por cantar el himno peronista o por nombrar a Perón o por tener imágenes de Perón. Supuestamente era libertadora porque venía a libertarnos del tirano, ¿no es cierto?, autoritario de Perón, pero fue igual o peor de autoritaria que, digamos, el régimen al cual derrocó. Lo importante o la clave es que tenemos que pensar que la realidad es que detrás del enojo con estos aspectos negativos del peronismo se aglutinaban un montón de intereses muy, muy complejos, sumamente complejos, que lo que buscaban era, obviamente, transformar todo lo que el peronismo había logrado en esos 9 años de gobierno pleno, más los 3 años anteriores, en donde, si bien Perón no había sido presidente, había llevado a cabo parte de su proyecto político. Entonces, bueno, la realidad es esta, ¿no? Es muy complejo, pero una de las primeras medidas que se adoptan es tomar préstamos con el fondo recientemente creado Fondo Monetario Internacional. Digamos, eso muestra claramente que toda la lucha que ha hecho el peronismo por sacar del plano, digamos, de nuestro territorio, priorizar los intereses de los argentinos sobre el territorio, bueno, estos gobiernos venían a dar vuelta
ese signo, ¿no? Y bueno, a restaurar de una forma la forma de gobierno que había tenido la Argentina desde sus orígenes como nación hasta la llegada del peronismo, que vino a molestar y alterar, ¿no? O sea, cómo eso de que la plata no se la queda una élite y cómo eso de que los países extranjeros no se llevan nuestros recursos. ¿A quién se le ocurre? Bueno, se le ocurrió el peronismo y obviamente eso generó una contraofensiva muy intensa. Bueno, nosotros después de, digamos, de esta revolución libertadora vienen elecciones con prescripción del peronismo, como dijimos. Frondizi es el primer gobierno, el primer presidente que es electo, que no puede gobernar plenamente, pero porque los militares estaban en las sombras y le hicieron observaciones a cada una de las decisiones que tomaba, ¿no? Entonces lo dejaban gobernar, pero no lo dejaban gobernar. Frondizi llega en alianza con el peronismo, prometiéndole a Perón que si llamaba a sus seguidores a votar al, ¿cómo se llama? A votar a su partido, él levantaría la proscripción, ¿sí? Eh, digamos, a levantar la proscripción, pero bueno, promesa que lamentablemente no puede cumplir. Bueno, como decíamos, hay distintas intervenciones durante el gobierno de Frondizi y bueno, terminan derrocándolo, sacándolo y termina la presidencia Guido, que era su vicepresidente y era más sumiso a los intereses de los militares. Después es electo Ilia. Ilia realmente fue un presidente con una trayectoria impecable, era nacionalista también, o sea, aunque era de la Unión Cívica Radical, en muchas cuestiones coincidía con el proyecto del peronismo, en el sentido de que defendía los intereses nacionales por sobre los intereses de afuera, hecho que quedó demostrado cuando no aceptó pedir un crédito con el Fondo Monetario Internacional, lo que le costó, digamos, vino el Fondo Monetario, le dijo, bueno, que tomara un crédito, él dijo que no era necesario, y además de eso, también tomó otras decisiones como no permitir que las grandes empresas farmacéuticas, hacer una ley que perjudicaba a las grandes empresas farmacéuticas, defendiendo los intereses de los argentinos. Bueno, por esas cosas tan terribles, obviamente le dieron un golpe de Estado y lo derrocan, ¿sí? Luego viene, digamos, lo importante en todo en estos 3 gobiernos es que Frondizi había comenzado a desarrollar el proyecto del desarrollismo. El desarrollismo, valga la redundancia, lo que planteaba era que los países latinoamericanos tenían que emular el desarrollo industrial que habían tenido los países centrales. Lo que no tomaban en cuenta esta mirada es que el desarrollo de los países centrales había sido posible gracias a la explotación de los recursos de los países periféricos, ¿no? Como todos los países latinoamericanos. Pero bueno, obviando esta cuestión que hoy por hoy es clave para entender los procesos económicos que nos condenaron un poco a esta situación de permanente crisis y pobreza, obviando ese pequeño detalle, que no es ningún pequeño detalle, quería la industrialización, pero a diferencia del peronismo, con la injerencia de los capitales extranjeros, ya que se suponía que nosotros no nos desarrollábamos porque no existían en Argentina capitales capaces de llevar a cabo lo que es el desarrollo de la industria pesada, ¿no? Que son las industrias que requieren mayor cantidad de capital, mayor cantidad de recursos e inversiones más altas. Es mentira, pero bueno, nada, era la excusa, o era la mirada que predominaba en ese momento para justificar esto, ¿no? Entonces, por un lado, él viene con una especie de alianza con el peronismo, pero por otro lado, bueno, permite esto, ¿no? La llegada de grandes empresas internacionales a nuestro territorio, que bueno, como siempre sabemos que no vienen a ayudarnos, ¿no? Vienen por otros motivos. La cuestión es que, en líneas generales, digamos, lo que termina sucediendo es que, bueno, simplemente que estos gobiernos no pueden prosperar y lentamente se intenta comenzar a quitar los derechos adquiridos por los sectores, digamos, subordinados durante el peronismo. Pero bueno, hay mucha resistencia. El peronismo había dejado una huella imborrable, entonces no era tan sencillo decir de un día para el otro, bueno, a partir de ahora ya todos esos derechos
no los tenés, ¿no? Entonces, bueno, había una resistencia muy grande, con lo cual vuelve a haber un golpe de Estado en el 66, y hay tres presidentes militares de facto que son Onganía, Leviston y Lanusse. Bueno, Onganía es el más duro de todos los gobiernos. Cuando él llega al poder, empieza a gobernar de forma muy autoritaria y mucha represión. Obviamente las medidas económicas que se toman van a favorecer a los sectores extranjeros en nuestro territorio, van a favorecer también a los grupos económicos más poderosos, en detrimento de los intereses de los sectores populares, ¿no? Pero bueno, como había represión, ¿no es cierto?, los trabajadores se veían limitados. Pero bueno, nosotros habíamos hablado que en paralelo, ¿no es cierto?, en toda esta década del 60, del 70, empieza a haber una gran movilización social. Los jóvenes, las juventudes sobre todo, adhieren a ideas un poco más extremas en cuanto a la transformación social. Por eso, esto es una olla a presión. Vos tenés un gobierno muy represor que empieza a construir la teoría del enemigo interno, que dice que, bueno, que el comunismo está infiltrándose en nuestra sociedad y que hay que combatirlo con una juventud profundamente politizada y movilizada, con un peronismo al cual le iba a ser muy difícil, digamos, borrar de buenas a primeras todo lo que había construido en su tiempo y los derechos que habían sido adquiridos. Bueno, ante esto, digamos, hay mucha represión. Acá por ejemplo, se cumplió un aniversario de la Noche de los Bastones Largos, en los cuales, bueno, el gobierno ingresa a las universidades, las interviene, los estudiantes se rebelan contra esto y se mete la policía y el ejército en las universidades. Muchísimos profesores e investigadores de la Argentina que está viviendo su época dorada en cuanto al florecimiento de las universidades y de la investigación, se ven presionados a migrar. Otros obviamente buscan otra fuente de trabajo porque son retirados de sus cargos. Y bueno, ante esto se produce un éxodo, ¿no es cierto?, un vaciamiento de un proceso que había costado mucha energía, mucho tiempo, mucha inversión del Estado construir. Y bueno, esto es lo que se llama fuga de cerebros, ¿no? Esto de que los intelectuales, los investigadores, los científicos buscan otros horizontes, cosa muy parecida a lo que está pasando ahora. Porque, bueno, de una forma u otra ahora no los reprimen, pero los salarios que les pagan son míseros, o hay mucha inestabilidad laboral, o no se renuevan becas de investigación, lo que termina siendo que estas personas que formó el Estado argentino terminen, porque bueno, como tienen muy buen nivel, digamos, terminen migrando hacia otros países, ¿no?, para ejercer. Entonces la Argentina le está regalando en bandeja a otros países la formación que llevó décadas, porque si uno cuenta la primaria, la secundaria y la universidad de décadas, construir, ¿no? Así que bueno. Bueno, el problema es que ante tanta opresión esto termina estallando en lo que fue el Cordobazo, ¿sí? Digamos, el Cordobazo fue una sublevación masiva donde estudiantes y trabajadores en Córdoba empiezan a una movilización sin precedentes en la Argentina. La ciudad se ve prácticamente sitiada, ¿sí? Y si bien el ejército termina obviamente reprimiendo este levantamiento, las consecuencias son muy fuertes y esto se replica en otras ciudades de la Argentina. Bueno, Onganía es desplazado, viene Leviston, viene Lanusse y obviamente la situación estaba muy difícil de controlar, porque insisto, teníamos un gobierno que intentaba meter a presión medidas que eran contrapopulares y una sociedad muy movilizada, a diferencia de lo que tenemos hoy, ¿no?, donde de repente, digamos, la gente hacen cosas, cada vez se deteriora más nuestro nivel de vida, pero estamos como anestesiados. En ese momento las juventudes estaban muy movilizadas y, bueno, no dejaban pasar todo esto. Entonces, bueno, terminan pensando que, digamos, por otro lado también, Perón desde el exilio, que obviamente anhelaba regresar,
fustigaba, ¿no? A que, digamos, la juventud se rebelara contra estos gobiernos, ¿sí? Digamos, contra los gobiernos y movilizaba un poco el quilombo. Parte de la juventud comienza a adherir con bastante lentitud a las ideas socialistas y a lo que fue la lucha, lo que se considera la lucha armada, que ya habíamos hablado en clase, ¿no? Esta idea de que hay grupos que creen que la revolución y la transformación social va a ocurrir a través de la acción armada de la sociedad contra los gobiernos. Toman el ejemplo de la Revolución Cubana con el Che Guevara y bueno, y entonces en esa figura se inspiran y bueno, comienzan a llevar adelante acciones donde la lucha armada se piensa como opción, ¿no? Para poder hacer esa transformación social. Parte del peronismo, sí, juventudes que no habían vivido en sí el peronismo eh, propiamente dicho, empiezan como a mezclar el peronismo con estas ideas, digamos, de transformación hacia el socialismo. Y como decíamos, no lo digo yo, es una frase que había dicho un humorista que era Enrique Pinti, el tema es que el peronismo de izquierda es como el helado caliente, no existe, pero bueno, de alguna manera a Perón le era funcional esta juventud revoltosa que hacía quilombos para poder desplazar a las autoridades, ¿no? Además de que, bueno, eran procesos que más allá de lo que dijera Perón, estaban aconteciendo no nada más en Argentina, sino a nivel mundial, por una cuestión de que digamos, no era un proceso aislado en nuestro territorio. La juventud se había dado el Mayo francés en el 68, o sea, eran procesos que se replicaban a nivel mundial, eran un clima de época, ¿no es cierto?, que excedía lo local. Bueno, ante toda esta situación, ¿no es cierto?, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y la única opción que veían era permitir que regrese el peronismo. Es así como en el 73 se levanta la proscripción al peronismo, ¿no? Se permite que el peronismo se presente a elecciones y al principio, digamos, ponen una especie de restricción en la cual dicen que para poder presentarse como candidato hay que haber residido los últimos 5 años en el país. Obviamente eso Perón no estaba en el exilio, no lo había hecho. Entonces, bueno, se presenta por el peronismo Héctor Cámpora, es electo y bueno, apenas es electo, apenas es electo, vuelve a convocar elecciones, bueno, permite el regreso de Perón al país, vuelve a convocar elecciones y una vez que se convocan estas elecciones, sale la fórmula, obviamente Perón con su segunda esposa, que es Estelita, ¿no es cierto? Isabelita, perdón. El nombre verdadero es María Estela Martínez de Perón, pero su nombre artístico era Isabelita. Y digamos, va a gobernar. Ya dentro del propio peronismo empezaba a mostrarse con claridad la fractura entre digamos, dentro del propio peronismo. Las juventudes, sí, que esperaban que el peronismo fuera un camino hacia el socialismo, los sectores más radicales, y el peronismo más tradicional. Habíamos contado que cuando Perón regresa a la Argentina, ¿sí? A Ezeiza van los dos bandos a recibirlo, y en un proceso profundamente oscuro, la derecha, digamos, el peronismo más derecha, más tradicional, eh, mata a un montón de personas de la juventud peronista en lo que se conoce como la masacre de Ezeiza, que es un proceso todavía, digamos, que no hay investigación profunda, porque, bueno, hay muchos datos que fueron ocultados y, bueno, no han quedado muchas fuentes, ¿no? Pero eso ya mostraba el quiebre dentro del propio peronismo. Perón cuando llega se encuentra con un país totalmente distinto al que había dejado y se encuentra con una situación súper caótica, ¿no? O sea, las variables macroeconómicas eran muy distintas, la sociedad también está muy distinta, con dos sectores que habían apoyado su regreso, que también tenían expectativas profundamente diferentes de lo que iba a poder ser Perón, y bueno, una persona grande también, cansada, digamos, desgastada por una vida digamos, de mucha, ¿cómo decirlo?, de mucha lucha, de mucho compromiso político, pero bueno,
Ante esta situación vive un año y en el primer 1 de mayo ya, digamos, el Perón expulsa a la juventud peronista de la Plaza de Mayo, ¿sí? Y ya se da la ruptura entre el peronismo y lo que era Montoneros, que era la parte, digamos, a ver cómo decirlo, era la parte del peronismo más combativa. Bueno, una parte pasa a la clandestinidad y ya se rompe el peronismo. Bueno, al poco tiempo Perón fallece y lo sucede su segunda esposa, ¿sí? Isabelita. Bueno, Isabelita se encuentra de vuelta con una situación sumamente compleja. Hay una figura que es López Rega que empieza a gobernar desde las sombras, una figura muy oscura de nuestra historia, y ante el peronismo empieza a actuar lo que se conoce como la Triple A. La AAA era la Alianza Anticomunista Argentina, que era una policía ilegal, obviamente, no una policía oficial, que lo que hacía era perseguir a los grupos de izquierda, ¿no? Y bueno, cualquiera que se opusiera. La economía también tiene una situación o vive situaciones sumamente complejas porque, las variables macroeconómicas, como habíamos dicho, el contexto internacional, todo era muy diferente. En un momento el ministro de Economía, Celestino Rodríguez, toma medidas muy, muy liberales para lo que era el peronismo, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, hay una devaluación de la moneda impresionante, del día para la noche. Es como que se evalúa el peso frente al dólar. Hay aumento de servicios, o sea, el costo de la luz, el gas y congelamiento de los salarios. Bueno, lo que lleva a una crisis muy profunda, ¿no es cierto? Tanto económica como política, ¿no? Porque ante esta situación de crisis es como que estos grupos empiezan a actuar como con mayor intensidad. Bueno, ante todo este contexto que acabamos de describir, se hace inminente, ¿no es cierto?, digamos, la intención de los militares de volver a intervenir en la vida política y bueno, en el 76 se da el golpe de Estado, del cual hablamos un montonazo, ¿sí? Este golpe de Estado se diferencia de los anteriores por muchas cuestiones. Primero porque lleva a cabo un plan sistemático, ¿sí? Digamos, un plan sistemático de eliminación de una parte de la población, ¿sí? Los desaparecidos no es cualquier cosa. Todos los gobiernos militares habían tenido personas asesinadas, pero en forma un poco más esporádica. Acá se organiza el Estado para eliminar sistemáticamente a una parte de la población, ¿sí? Los famosos centros clandestinos de detención, lo que sucede es que las personas eran llevadas de forma ilegal, no se les informaba ni por qué motivo eran detenidas, no se les informaba a sus familias, con lo cual se genera una incertidumbre, una angustia tan grande que paraliza a la sociedad, ¿sí? Hay un clima represivo en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos de la sociedad, y nadie sabe de qué es culpable, ¿sí? O sea, de qué puede ser encontrado culpable. Esto genera, digamos, por eso hablamos de terrorismo de Estado, entre otras cuestiones, terrorismo porque el Estado utiliza todo el aparato estatal para atacar una parte de su población bajo la excusa de eliminar la subversión. La realidad es que para el momento en que sube la dictadura ya la subversión casi estaba digamos, eliminada, ¿no? O sea, no había muchos jóvenes que participaran porque, bueno, la AAA había borrado un montón de personas, había eliminado a un montón de personas que tenían estas prácticas políticas, pero bueno, la excusa era el caos social y todo lo demás que en teoría justificaba esta eliminación. Nosotros ya hablamos que no podemos poner en igualdad de condiciones al Estado, que cuenta con un montón de recursos, cuando ataca a una parte de su población, que las acciones de grupos civiles, ¿no? O sea, Montoneros, ERP, todas las demás agrupaciones, uno puede estar o no de acuerdo, ¿sí?
pero no tienen el mismo poder que tiene el Estado, ¿sí? O sea, es como que no es la misma la responsabilidad cuando un civil comete, digamos, cuando un civil comete un delito que cuando el Estado comete un delito, ¿sí? Cuando el Estado comete un delito hablamos de delitos de lesa humanidad, porque el Estado cuenta con un poder y con una estructura que lo pone en un lugar diferenciado del resto de la sociedad civil. Entonces nunca podemos equiparar las dos acciones. Bueno, habíamos hablado que el peronismo, el terrorismo de Estado escondía una intencionalidad económica, ¿sí? ¿Qué significa? Que lo que venía era terminar de romper lo que el peronismo había construido. En este momento se cierran, digamos, en este periodo se abren las importaciones para que vengan productos de afuera, se destruye la industria nacional, cierran más de 20.000 empresas, muy parecido a lo que está pasando ahora. La pobreza pasa del 4 al 20 y pico por ciento, o sea, se multiplica por 5 prácticamente. La deuda externa y los préstamos con el Fondo Monetario también. Se mantiene, al igual que ahora, un dólar muy barato que permite a las clases medias viajar al exterior, comprar cosas de afuera, pero perjudica a nuestra industria nacional, al turismo nacional. Y eso en un momento termina estallando, ¿sí? Cuando cierran las empresas, la clase media es clase media porque, bueno, tiene un negocio, es profesional, pero bueno, cuando toda la economía, digamos, cierran las empresas, hay gente que no va a poder contratar esos servicios o comprar esos, qué sé yo tengo un negocio de ropa. Bueno, si al principio, bueno, un tiempito sobrevivo, pero si la gente deja de tener trabajo, no va a poder venir a seguir comprándome. Entonces, la economía en un momento estalla, ¿sí? Que es lo que termina sucediendo hacia el final del periodo. La inflación se desata de una forma alocada y tratan de tapar todo con Malvinas. Como habíamos dicho que Malvinas es una causa justa dentro de un gobierno profundamente injusto. Entonces, el tema es que todo esto que pasa termina siendo que digamos, para tratar de tapar todos los conflictos, nos metemos en una guerra en las peores condiciones que nos podemos imaginar, desde el momento del año elegido hasta la forma, ¿no? O sea, Argentina venía reclamando de forma pacífica y diplomática Malvinas, y esto es como que al ser los iniciadores, entre comillas, de la guerra, termina como destruyendo todo ese camino que se venía trabajando de forma un poco más pacífica, ¿no? Más diplomática. Entonces, bueno, nada, más allá de las personas que mueren de los 600 soldados que mueren, que eran todos pibes jovencitos, que la mayoría estaba haciendo el servicio militar, además de que la mayoría eran gente del noroeste, que gente más humilde, ¿no? Que a lo mejor, digamos, gente que para este grupo de personas son personas descartables, ¿no? Digamos, más allá de esas aberraciones y esas barbaridades, bueno, obviamente la guerra se pierde, era imposible en ese contexto, o muy difícil de lograr luchar contra Inglaterra, que era una potencia militar a nivel internacional, y bueno, eso termina de provocar, porque bueno, cuando los argentinos se dan cuenta de que durante toda la guerra nos decían que íbamos ganando, y bueno, de un día para el otro nos avisan que nos habíamos rendido. Nada, todo esto termina generando un profundo descontexto y bueno, termina de caer este régimen tan nefasto, pero las consecuencias que va a dejar son terribles, tremendas. Después de esto volvemos a la democracia, asume Alfonsín de la Unión Cívica Radical, primera vez que compite el peronismo con los radicales y gana el peronismo, ¿no? Ganan los radicales. Alfonsín hereda una situación económica terrible, pero tiene que optar entre pagar la deuda externa que había dejado la dictadura, que era una deuda totalmente ilegal y legítima, o bueno, desarrollarnos digamos, usar esos recursos para impulsar el desarrollo del país, y bueno, opta por honrar esta deuda. Era muy difícil poder salir de este compromiso, y bueno, nada, opta por este camino y bueno, es lo que hace.
Argentina, digamos, tiene una pobreza impresionante, no hay un peso y además Alfonsín no les era tan funcional porque ellos venían por todo. Los intereses de afuera y los intereses de los grupos poderosos de la Argentina querían transformaciones más profundas y Alfonsín, por un lado, no había, ¿cómo decirlo? Por un lado no había, eh, había pagado la deuda, pero tampoco se vendía tanto. Necesitaban a alguien que se pudiese vender un poquito más. Entonces dan una especie de golpe económico, ¿no es cierto?, generando una hiperinflación terrible. Y bueno, Alfonsín tiene que irse anticipadamente de su gobierno. Una sola cosa más que pasó de ese gobierno que es bastante positiva, que es que lo que sí hay que rescatar es que hace un juicio contra las Fuerzas Armadas por lo que pasó durante la dictadura. ¿Sí? Inicia un juicio y si bien no todos los delitos son juzgados porque tiene mucha oposición, tiene que dictar la ley de la obediencia debida que implicaba que los cargos más bajos de las Fuerzas Armadas no podían ser juzgados y luego la ley de punto final que implicaba que pone una fecha límite para presentar casos que sean, digamos, que puedan ser juzgados, más allá de que, bueno, se ve presionado por el contexto hacer esto, bueno, por lo menos había, se había animado a iniciar, ¿no es cierto?, estos juicios y, bueno, algunos de las personas más poderosas y más influyentes habían sido condenadas. Bueno, eso lo pueden ver en la película 1985. ¿Quién viene? Viene Menem, ¿sí? Por el peronismo, viene con la promesa de la revolución productiva y lo que hace es todo lo contrario. El gobierno de Menem es profundamente neoliberal, es la etapa, digamos, de auge, de auge del neoliberalismo en nuestro país, viene a terminar la tarea que la dictadura había comenzado. Ante esto, digamos, lo que hace es privatizar, privatizar las empresas públicas, las vende, las regala, las entrega de una forma vergonzante y, digamos, entrega, digamos, de alguna manera todos los recursos estratégicos, YPF, todas las empresas de servicios públicos y mantiene una situación ficcional mediante la ley de convertibilidad que decía que un peso, digamos, valía $1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de que un peso valía $1? Que por ley no se podían emitir pesos si no entraban dólares al país. Al principio los dólares entran principalmente por la venta de las empresas públicas, pero a medida que las empresas públicas ya son vendidas, no queda un peso y no quedan dólares y entonces nos empezamos a endeudar, con lo cual la deuda también crece de una forma impresionante. También se abre la importación, ¿sí? Se abre profundamente la importación de bienes que vienen desde el exterior y, ¿cómo se llama? Nada, se abren las, ¿cómo se llama? Las importaciones, lo que queda de industria nacional se termina de fundir y empieza de alguna manera a crecer lo que es la marginalidad. Una cosa es ser pobre y otra cosa es quedar fuera de las posibilidades de producir, ¿no? Fuera de la sociedad, ¿sí? Se da, digamos, un proceso en el cual amplios sectores de la sociedad son expulsados del mundo, digamos, son expulsados de la economía, ¿sí? Y no tienen posibilidades de reinserción, ¿sí? Empiezan las actividades como los cartoneros, ¿sí? Y otros sectores que empiezan a intentar hacerse visibilizar porque, bueno, al no tener trabajo no pueden hacer huelga. Entonces empieza el movimiento piquetero, otros movimientos que ponen en evidencia que parte del país se había quedado directamente fuera de este esquema, fuera de la historia y de la sociedad y la economía. Bueno, esta tendencia a la privatización la vamos a ver obviamente en la educación. Después, bueno, como él hace una reforma constitucional para poder ser reelecto, es reelecto
porque bueno, lo hace justo antes de que estalle un poquito todo este quilombo. Llega el gobierno de la Alianza, que es la alianza entre el peronismo y otros partidos y otros partidos políticos, o sea, una parte del peronismo, porque bueno, Menem se presenta por el peronismo, aunque era cualquier cosa menos peronista. La cuestión es que, gobierna, pero bueno, el ministro de Economía sigue siendo el mismo, que era Domingo Cavallo, que había sido el responsable de la estatización de la deuda privada durante la dictadura. Viene y, digamos, hace lo mismo, obviamente, y todo el esquema termina de estallar en la famosa crisis del 2001, ¿sí? Donde todo esto que habíamos visto se profundiza y, bueno, el modelo obviamente era insostenible en el tiempo. Y los grandes capitales hicieron muchísimo negocio. Acordémonos que desde la dictadura en adelante lo que empieza a hacer es que Argentina empieza a prevalecer el capital financiero por sobre el capital productivo, que lo habíamos hablado en clases, y esto genera una profundísima, un modelo en el cual cada vez el trabajo vale menos, solamente somos un modelo rentístico, es decir, donde es más negocio poner capital a trabajar en lo financiero que poner capitales productivos, ¿sí? A producir en bienes reales en la economía real. Bueno, todo esto, digamos, el menemismo lo termina podríamos pensar que la dictadura construye, digamos, el primer golpe contra el modelo peronista, que era un modelo nacionalista basado en la industria y en el consumo interno, y construye, digamos, la dictadura y luego el menemismo, esta sociedad que hoy por hoy ya está como, digamos, terminada casi de constituir, donde muy poca gente accede a las cosas esenciales, obviamente, donde cada vez más sectores de la población son excluidos y bueno, pocos concentran toda la riqueza y es un país en donde conviene más la producción, o sea, conviene más invertir conviene más invertir en la renta financiera que en la renta productiva, ¿no? Entonces, bueno, es un país que no tiene mucha perspectiva de poder salir de este círculo, ¿sí? Y más que nada, bueno, porque el odio al peronismo, transformándonos, desdibujando todo lo que había pasado, y los medios de comunicación colaboraron en esta construcción, ¿no es cierto?, esta idea que el peronismo es el culpable de la pobreza, haciendo que nuestros hermanos argentinos son culpables, nuestros pares son culpables, mientras que, bueno, la realidad es que la evidencia histórica, económica y demás nos muestra que es al revés. Pero bueno, los discursos construidos desde los medios de comunicación y desde los poderes favorecen de alguna manera la construcción de esta idea, ¿no? Así que bueno, ahí llegamos a la crisis del 2001. Ahora vamos a ver qué fue pasando en cada periodo en la educación.